En la entrevista con Andrés Orsini, ustedes oyentes de Radio Vida, los invitamos a una pausa, pero nosotros aquí seguimos conversando fuera de aire y queremos algunas cositas de las que conversamos que las compartamos con los oyentes. Hablábamos, Andrés, de que hay un problema estructural en nuestro país. ¿Cuál sería la forma, si es que existe, viable para cambiar el proceder en la Argentina y tener una Argentina mucho mejor para todos los argentinos? Bueno, o sea, no me voy a animar a hablar de tanto a nivel país, pero sí puedo hablar a nivel municipio, de todo lo que Perfecto, podemos cambiar, porque uno, el arco de acción que tiene es bastante pequeño. perfecto. Pero yo lo que creo que tenemos que hacer es, o sea, bueno, acá la cuestión primero, básicamente es un problema político, ¿no? O sea, en donde lo vamos a poder solucionar desde la política. El gran problema que tenemos es que la gente que nunca hizo política, que es la que necesitamos en la política, o sea, la gente decente de trabajo, la gente que todos los días emprende, que conoce todos los problemas que hay para una persona, para poner un emprendimiento, un comercio, una empresa, una industria, El laburante. el laburante, también el obrero, el empleado, que se acerque a los espacios políticos, no a los espacios tradicionales. Yo creo que acá hay una crisis enorme que en algún momento va a derivar en un enorme problema para todos, de los espacios tradicionales y de lo que transmiten los espacios tradicionales. Claro, vos, Del, por ejemplo, ¿por qué dijiste vos no a los espacios tradicionales? ¿Por ¿Por qué qué? lo descartás? ¿Por qué? Porque los espacios tradicionales, aquellos que han tratado de, bueno, ya es un hecho esto, de que casi todos los vecinos que han participado de los espacios tradicionales se han encontrado con un régimen verticalista casi militar, en donde vos como vecino, como aportante de ideas y como innovador, cuando entras en un espacio tradicional, el verticalismo partidario hace que vos te tengas que adaptar a la estructura y no puedas innovar nada, no puedas proponer nada, solamente vas a ser un empleado del partido y vas a responder para el partido, para los intereses del partido. ¿Esa experiencia la has vivido vos? Sí, la he vivido y he durado muy poquito tiempo, porque a mí me gusta trabajar por proyectos para la Ajá. ciudad. Entonces, cuando uno quería presentar un proyecto, la verdad es que no encontraba el camino dentro de un espacio tradicional. O sea, casi todo lo que mi experiencia se redujo a que, bueno, presente un proyecto de deportes para la ciudad o algo que me parece importante. Por ejemplo, ahora, bueno, veamos a ver si podemos eliminar el toque de queda la sirena, que hace mal a los niños autistas, a los perros, a la gente que tuvo accidentes, que tuvo tragedias familiares, en donde la sirena de los bomberos Sí, es hay un algo efecto aterrador, psicológico. pero por supuesto que hay un efecto psicológico. Es el miedo, terror, la tragedia. O sea, para muchas familias, me decía la madre de un chico que falleció en la ruta, que eso es terrible para ella. Entonces, bueno, veamos a ver si podemos hacer algo con esto, algo muy práctico, muy Aparte, una sencillo, medida demasiado simple. desde ya. Pero esto simple, que debería ser simple y tratable entre vecinos, entre gobernantes y vecinos, no lo es. Ah. Empezamos a discutir de una manera casi viral, en donde nadie se pone de acuerdo, y estamos tratando, y se corre el foco. O sea, cuando uno plantea algo desde el lado vecinal, desde el lado del trabajador común, que está preocupado por algo, enseguida lo quieren encasillar en un problema político o en esta cuestión de la roña política, del barrio político. Entonces, a nosotros no nos queda otra, a la gente esa que no participa, que participar, porque la solución acá, o sea, como individuos nos están pisando. A nosotros como individuos, o sea, el poder político, nosotros somos muy débiles Ajá, para enfrentarnos a ciertas cuestiones, a ciertas discusiones. ajá. Porque los partidos tradicionales tienen sus seguidores, tienen sus miles de seguidores, entonces el individuo que plantea algo que por ahí hace la diferencia, la calidad de vida de todos, es prácticamente pisoteado. Por ejemplo, pongo un ejemplo bien claro para que se entienda. Sí, Ahora surgió el problema bueno, que iban a venir 100 operarios y ingenieros y técnicos para una empresa como Ingredion que da trabajo a mucha gente. Y surgió la discusión de que los empleados estaban con mucho miedo, porque la gente en realidad está en pánico, ¿no? Está como en un estado de pánico. sí. Y bueno, empezaban a preguntarse a ver si realmente era viable que suspendan eso, por lo menos hasta que termine la pandemia, los focos de contagio, que pasemos la curva. Y necesitaron un poco de la comunidad del orden espontáneo de las personas, que colaboren entre sí y que divulguen la información de que van a venir 100 personas,
con todo el esfuerzo que estamos haciendo, o sea, para cuidarnos, con todas las discusiones que estamos teniendo, incluso hay personas que tienen causas penales en donde fueron denunciados por los propios gobernantes, algo que a mí me parece inaudito, en un pueblo donde nos conocemos todos, donde sabemos que hay un montón de gente que es de trabajo, que aporta siempre y que no es una delincuente que trata de ir a contagiar a otro. O sea, yo cuando planteé también la cuestión de salir a caminar, a correr, bueno, que ahora se aprobó. Anoche, Entonces anoche. hace una semana yo trataba de matar gente y ahora de repente no. Entonces tenemos todas esas discusiones que hablando mano a mano con la gente, uno se entiende perfectamente. Con el tema de Ingredion precisamente, por ejemplo, bueno, entonces cuando cambió la opinión pública, que ve, que los gobernantes ven que esto se instaló en la opinión pública, toman decisiones. Ahora no toman decisiones consultando a los diferentes sectores. O sea, se cierran en sí mismos y toman una decisión que es casi paternalista, que es casi dirigista, propia de un general. Entonces, cuando el poder se concentra en un solo lado, nosotros ya sabemos que primero que corrompe y segundo que se equivoca. Lo que a mí me parece que, tanto que les encanta hablar de consenso, en Sí. este caso en particular, por ejemplo, creo que dispusieron, bueno, que las personas que van a venir de afuera van a ser alojadas, van a hacer la cuarentena, que me parece perfecto, está bárbaro que sea así, respetando los protocolos. Ahora, ¿por qué no consultaron con todos los hoteles de Chacabuco, por ejemplo, para poner un ejemplo? Para actuar democráticamente, tratar de ver qué necesitan los dueños de hoteles o de hospedajes y tratar de que la lucha sea pareja para todos, porque el Estado no debería meterse en las cuestiones privadas, pero sí tiene una enorme responsabilidad en la disposición de las normas. O sea, Claro. entonces si hay hoteles que no tenés habilitados, que están tratando de subsistir, porque acá se trata de subsistencia, no se trata de una discusión política. Claro, tengo Entonces, entendido que Unidad Ciudadana ha propuesto en la última sesión del Consejo Deliberante que se tenga en cuenta, en el caso de que colapse el ámbito sanitario, se tenga en cuenta los hoteles para poder allí alojar a algunos pacientes. Eso hay una medida que se pidió en la última sesión del Consejo Deliberante, o sea que estarían más o menos enfocando lo que vos estás enfocando desde otro ángulo. bueno, claro, pero el problema que tenemos en el país, o por lo menos en la ciudad, es de implementación. O sea, bueno, ¿cómo lo vas a implementar? Las ideas siempre son bárbaras, pero Claro, no claro, podemos tirar una idea y después ver cómo la implementamos. Por ejemplo, claro. bueno, sigamos con este paro de la fábrica y que tienen que venir los operarios. Bueno, hagámoslo de la manera más prolija posible, porque hemos visto acá en la ciudad que a mí me acusaban de querer sacar a la gente a caminar, pero a su vez yo veía todos los negocios con aglutinaciones de gente, los bancos llenos de gente, las oficinas donde cobran impuestos llenas de gente. Entonces, nos están pasando cosas que son propias de esta especie de demagogia que hay, en donde el político o el dirigente dice cosas, pero después en la implementación son otras. Yo he visto desde el inicio, yo me he quedado adentro, porque de hecho yo trabajo en mi propia casa, una cuarentena en negro, o sea, la gente andando sin control, y el control justamente no es sacar a la policía a la calle y hacer causas federales, o sea, o amenazar a la gente con causas. El control es tratar de armar protocolos, de colaborar entre todos los sectores y poner en marcha las ideas. Las ideas son el motor de la acción. Acá me parece que estamos mal encaminados, o sea, veo que cada vez que se implementa algo se implementa mal. Una de esas cosas es eso. Después, por ejemplo, ayer surgió el terror en la gente de que existe la posibilidad de que traigan enfermos de COVID desde zonas del AMBA, que pueden llegar a estar colapsadas, a lugares como Chacabuco, Claro, a pero pueblos como desde Chacabuco. el gobierno nacional y provincial hicieron énfasis en que va, de hecho el intendente de Bahía Blanca se ofreció con su distrito para que envíen, si colapsa el sistema de la provincia y de nación, que envíen a Bahía Blanca. Pero el que aclaró ayer aclaró el doctor Ignacio Castaldi que no hay ningún convenio con provincia, que las instalaciones de Chacabuco están para los pacientes de Chacabuco. Y además también se dijo desde provincia que solamente se iban a derivar pacientes, pero a municipios cercanos al AMBA, no a municipios lejanos. Pero obviamente Bueno, está bien. Lo que pasa es que, a habrá que ver, ver qué sucede. yo tengo el concepto de que los políticos dependen de su reputación. O sea, el poder de convencimiento que tiene un político depende directamente de su reputación. La reputación se construye. O Sí, sea, la ciudadanía, cuando ve a un referente político, construye desde la confianza, ¿no?
Total. Cuánta confianza le tenemos al político. Cuando el político pierde la reputación, cuando la política en general pierde la reputación, utiliza algo que fue histórico ya en la humanidad, que es el miedo. No nos queda otra herramienta que generar miedo. Entonces, la gente está aterrada, la gente tiene miedo, la gente no conoce, por ejemplo, no diferencia, no digo la gente, no todos en general, ¿no? Pero hay mucha gente de bien, mucha gente buena, que se asusta, por ejemplo, si ve a un tipo caminando en el medio del campo. O sea, no hay ningún estudio médico que certifique, que compruebe de que un tipo caminando solo en el campo contagia COVID. Ahora, hay un montón de estudios en donde está comprobado de que los cajeros automáticos son transmisores del virus. Entonces, tenemos que tratar de serenarnos, de dejar de discutir estas cuestiones banales, de dejar de hacer política con estos temas y por lo menos concentrarnos en informar bien a la ciudadanía, porque hay mucha gente asustada, hay muchos pacientes de riesgo, hay mucha gente que está aterrada y mucha gente que no está pudiendo pensar con claridad. Me incluyo. Yo en los primeros 15 días, cuando me llegaban comentarios de Europa, de mi primo y de otros amigos que tengo del deporte, la situación era terrible para mí. Entonces, a lo que voy es que, bueno, me costó un tiempo serenarme, empezar a leer, estuvimos 90, 100 días leyendo, informándonos con los medios y todo. Entonces, hay un montón de cuestiones, y yendo a la pregunta principal, que se pueden cambiar. Ahora, se van a poder hacer cambios en la medida que la gente se acerque a la política para empezar a tomar decisiones. Para mí, el ciudadano común tiene mucho más sentido común y mucho más lógica que un político de raza o un político profesional que viene viviendo de la política hace 30 años. Vos, Andrés, hace un ratito mencionabas que dependía mucho la efectividad del mensaje de un político teniendo en cuenta su reputación. ¿Cómo ves hoy el índice de reputación que tiene Alberto Fernández, Axel Kicillof y Víctor Ayola? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Que la imagen positiva no quiere decir reputación, porque de hecho la reputación no se pierde en una semana. Hemos visto que los líderes, al meter miedo con todo este tema de que, bueno, de que es natural que la gente tenga miedo, elevó o sea, el nivel de exposición y el nivel bueno, fuimos educados con el papá Estado. O sea, nos han educado que nosotros no somos nada, que el individuo es nadie, que no puede tomar decisiones, que no se puede cuidar por sí solo, que no puede aprender y que el Estado es todo. Entonces vemos a los políticos como una especie de semidioses, que yo creo que es la idea que hay que empezar a abandonar. Hay que empezar a tratar de educar soberanos. De hecho, lo dice la Constitución. O sea, tenemos que tratar de educar al soberano, decía Sarmiento. Yo creo que hay que empezar a darle confianza a la gente en sí misma y saber que la solución está dentro de ellos mismos. O sea, es mucho más sensible, mucho más sencillo de lo que parece la cuestión. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de resaltar el mensaje que da ese trabajador, ese vecino, por el hecho de que está viviendo la vida común de cualquier vecino que trabaja, que se gana la vida dignamente, y hacerlo participar de las decisiones políticas de la comunidad. O sea, bueno, tenemos un sistema partidario. Para eso yo creo que habría que armar un partido vecinal con democracia interna, en donde el candidato no sea impuesto por nación o por provincia, y en donde los afiliados o los adeptos puedan votar sus propios candidatos, que puedan votar al vecino con las mejores ideas, con las mejores propuestas, dispuestos a colaborar. Creo que si nosotros no hacemos política desde abajo para arriba, si esperamos que las soluciones vengan desde arriba, vamos a tener siempre los mismos problemas. Porque te indico esto. Yo recién te preguntaba cómo veía la reputación de los funcionarios nacional, provincial y local. En lo local, para ser más específicos y puntuales, ¿cómo ves la reputación hoy del doctor Víctor Ayola? bueno, yo no manejo estadísticas de ese tipo, pero Más sí allá de lo las que veo. estadísticas, No, tu pero opinión, tu sentido común, ¿qué te a mí me lleva gustan a... mucho los datos, pero sí, el sentido común o por lo menos la percepción que tengo Claro, de la imagen del intendente es en decadencia, es en total decadencia, o sea, más con los últimos acontecimientos. O sea, esta situación de encierro está provocando que el vecino común piense mucho como nunca pensamos antes. O sea, estamos exacto. encerrados, informándonos, bombardeados de información y viendo lo que nos pasa.
¿Es sostenible en el tiempo la imagen positiva del intendente? Sí, porque pensamos que nos está cuidando. Ahora, nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo agua en un montón de cuestiones. Y eso, para la ciudadanía, para la persona común, es bastante grave. O sea, porque estamos rompiendo la imagen que creamos al principio de la pandemia, en donde queríamos que Fernández nos cuide, que Chilón nos cuide y Ayola nos cuide, y de repente nos estamos exponiendo, bueno, a contrastar lo que creíamos con lo que pasa en la realidad. Ahora nos estamos empezando a dar cuenta que si vienen pacientes del AMBA, aún discutiendo la medida y que si es posible, no es posible, podemos discutir un montón de cuestiones ahí en el medio, que yo ya lo estuve consultando con médicos amigos, aún en esa discusión creo que la imagen se está desmoronando. Afuera de su espectro político y también dentro de su espectro político. O sea, pasó un caso bastante grave en donde ha denunciado a propios vecinos por una medida que me parece exagerada, para imponer más miedo todavía, en donde de a poco la ciudadanía está perdiendo el miedo porque está usando la razón. O sea, acá lo que nosotros queremos hacer es que el vecino, la persona que tenemos al lado, con la que interactuamos todo el tiempo, es que empiece a evaluar desde la razón, no tanto desde el sentimiento, de esta cuestión del pánico que nos paraliza. ¿Por qué? Porque los problemas económicos son tan graves como los problemas sanitarios. Exacto. Todos sabemos que la pobreza que se viene va a ser terrible, que va a dejar a chicos, bueno, las estadísticas ya son terribles del país. Entonces, la pobreza va a traer aparejado un montón o asociados un montón de problemas que vamos a tener que enfrentar en los próximos años, o sea, en este año y en el que viene también y en el otro también. Bueno, la crisis del 2001 causó una explosión de los pobres de manera exponencial. Entonces, si nosotros en este momento nos estamos peleando y generando odios y generando miedo, porque el odio y el miedo, y más impuestos desde arriba, ¿no? Desde el Estado, genera cierto resentimiento en la gente, tanto de un lado como del otro. Entonces, nos estamos peleando gente que nos podríamos estar entendiendo perfectamente. O sea, siempre y cuando discutamos las cosas de una manera racional. Perfecto. Andrés, hacemos una pausita y ya volvemos. Claro, el tema es complicado porque Y sí, hay normas que cumplir. Dice, yo sé que hay marchas que tienen justa razón de serla, pero no se pueden hacer ahora. O sea, estamos claro. cuando mezclamos lo económico con la salud, ahí ya se cortocircuito. Porque tenemos que Bueno, terminar eligiendo. ¿Qué hacemos? Eh, para muchos parece que si cumplimos con las normas vigentes, nos terminamos muriendo de hambre. Pero si salen a hacer marcha, se mueren por COVID-19. Entonces, es como que estamos eligiendo de qué bueno, forma pero eso morirse. estuvo planteado ¿Cómo mal haces? desde el ¿Cómo principio lo de la manejas? pandemia. O sea, por ejemplo, hay análisis económicos